El señor Reddit dice: mamá gastó miles de dólares de mi dinero en la boda de mi hermana, y terminaron la engañaron y yo los demandé por robarme. Estoy pasando por un problema extraño en mi vida. En realidad, no es un problema, es un dilema. Mi madre y mi hermana me han estado usando durante años, y ahora han cruzado todos los límites de la explotación. Quiero cortar la relación con ellas, pero eso significaría empujarlas a la pobreza, lo cual me parece cruel. Sin embargo, también estoy cansada de ceder ante sus demandas. Tengo 38 años, estoy casada y tengo 2 hijos. Vivo en Ohio desde hace 6 años, después de mi boda. Originalmente soy de Houston. Mi infancia fue problemática debido al divorcio de mis padres y a que mi padre nos abandonó acusando a mi madre de infidelidad. Hasta la fecha sigue siendo un tema de disputa si fue solo una acusación o si fue verdad, porque mi madre nunca se volvió a casar. Yo tenía 10 años y mi hermana 5 cuando mis padres se separaron. Se dice que mi padre sospechaba que mi hermana no era su hija, lo que llevó al divorcio. Como parte del acuerdo, dejó que mi madre se quedara con la casa donde vivíamos y él se mudó. Mi padre pagó por mi educación, pero no por la de mi hermana. Nunca le dio dinero de manutención para ella y no sé por qué mi madre nunca lo reclamó legalmente. Supongo que esa es la razón por la que todos creían en la acusación de mi padre sobre que mi hermana no era su hija. Mi padre no estuvo en contacto con nosotras durante la mayor parte de mi infancia. Ocasionalmente aparecía en mi escuela para pagar las cuotas y me llevaba algunos regalos. Pero cuando llegué a la preparatoria, me puse en contacto con él y, desde entonces, siempre ha sido parte de mi vida. Incluso asistió a mi boda, a pesar de la gran resistencia por parte de mi madre. Con los años, logré tener una mejor relación con mi padre que con mi madre. Incluso me visitó 2 veces en Ohio después de que me establecí aquí. Pero esto no duró mucho, ya que fue diagnosticado con una enfermedad terminal y lo perdimos el año pasado. A mi madre nunca le gustó la relación cercana que tenía con mi padre y se volvió fría conmigo. Para aumentar su furia, mi padre me nombró su heredera. Se casó muchos años después de divorciarse de mi madre, pero nunca tuvo hijos con su segunda esposa. Siempre decía que solo tenía una hija, y esa era yo. No hace falta decir que mi madre y mi hermana nunca me quisieron realmente, porque mi padre me amaba y fui la única que heredó su fondo fiduciario de $400,000. Pero no se trata solo de esta herencia. A lo largo de mi infancia, mi padre pagó por mi educación, lo que me permitió asistir a una mejor escuela, ir a una mejor universidad y, en general, tener una vida mejor gracias al dinero de manutención infantil. Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 10 años y para cuando comencé a recibir la manutención infantil y el dinero para mi educación, ya tenía 12. Esto significaba que mi madre tenía poco control sobre esos fondos, ya que los pagos de las cuotas escolares iban directamente a las instituciones educativas. Mi madre sí gastó una parte de ese dinero en mi hermana y en otros gastos del hogar. Como yo no era una niña tonta, mi madre se aseguraba de mantenerme feliz para que no me quejara de esto con nadie. Así que no diré que mi madre y mi hermana fueron malvadas conmigo mientras crecía, pero definitivamente nunca me quisieron. Ellas dos siempre fueron muy unidas, mientras que yo solo existía ahí. Además, yo era inteligente no solo académicamente sino astuta como niña. No era alguien a quien pudieran tratar como un felpudo o pisotear. Creo que esa también fue una de las razones por las que mi madre nunca me trató mal abiertamente. Mi problema actual es el dinero que mi padre me dejó. Desde que mi madre y mi hermana se enteraron de los $400,000, me han estado pidiendo dinero una y otra vez para todo tipo de cosas. De hecho, esta no es la primera vez que han recurrido a mí por apoyo financiero. Desde que empecé a trabajar, las he ayudado. A medida que mis ingresos crecieron, también crecieron sus necesidades. No les debo nada, pero la única razón por la que las he ayudado es porque son familia y no ganan tanto dinero. Mi madre trabaja como cajera en un supermercado y mi hermana trabaja en ventas en una boutique. Juntas no ganan ni la mitad de lo que yo gano, así que me siento obligada a ayudarlas. Puede que no tengamos un vínculo emocional fuerte, pero nunca han sido abiertamente malas conmigo. Espero que me entiendan y que no los esté confundiendo con mis sentimientos encontrados. Hace un par de meses, mi madre me llamó para decirme que quería renovar nuestra casa. Las paredes, los techos y el piso estaban dañados después de tantos años. Desde que mi padre se mudó, la casa nunca fue pintada ni reparada. Las paredes y los techos se estaban desmoronando desde las esquinas. Dijo que era difícil vivir en esa casa durante tormentas o lluvias, ya que parecía que la casa podría derrumbarse en cualquier momento. También me dijo que fue al banco para solicitar un préstamo, pero las tasas de interés eran demasiado altas. En ese momento entendí lo que insinuaba. Quería que yo le diera el dinero para renovar la casa. Fue una conversación incómoda porque ambas sabíamos lo que quería, pero ninguna de las dos lo dijo directamente. Después de esa conversación, empecé a ignorar sus llamadas. Ella no me llama mucho, nunca más de una vez al mes, pero esta vez me llamó al menos 3 o 4 veces el mes pasado. Finalmente, cuando respondí su llamada, me dijo que era inseguro vivir en esa casa porque se estaba cayendo a pedazos con el mal tiempo. Esta vez fue directa y me pidió el dinero.
Me prometió devolverlo en cuotas. Le pregunté cuánto dinero necesitaba y me dijo $100,000. Perdí la calma. Le dije que no tenía esa cantidad de dinero para prestarle. Insinuó que podía usar el dinero de la herencia. Me sentí furiosa, pero no quise entrar en una discusión sobre el dinero del fondo fiduciario. Le dije que $50,000 era lo máximo que podía prestarle. Ella aceptó. Más tarde me di cuenta de que fui demasiado impulsiva al ofrecer esa cantidad. Podría haber ignorado la situación, pero ahora que había hecho la promesa, tenía que cumplirla. No me sentía bien prestando una suma tan grande. Mi esposo sugirió que le prestara el dinero en cuotas y que monitoreara el progreso de la casa antes de enviar más dinero. Le dije a mi madre que le enviaría los $50,000 en cuotas. Activé una cuenta bancaria que tenía inactiva en Houston, transferí $10,000 y le di acceso a mi madre. Cuando ella preguntó por qué no transferí el dinero directamente a su cuenta, le di una excusa cualquiera. Esta era una idea de mi esposo. Esperábamos que funcionara. No tenía muchas esperanzas de que ella devolviera el dinero, pero decidí ver cómo se desarrollaba la situación. Actualización 1. Realmente no puedo entender cómo mi madre y mi hermana intentaron engañarme para sacarme dinero tan fácilmente. Han pasado 2 meses desde que comencé a prestar dinero a mi madre para la renovación de la casa. Hasta ahora, he dado $20,000 y no pienso dar ni un centavo más. Sabía que eran amables conmigo solo por mi dinero, pero nunca imaginé que mentirían tan descaradamente para sacarme dinero de los bolsillos. Si hubieran sido directas conmigo, esto no me habría dolido tanto. Hace poco me enteré de que mi hermana se va a casar, y no fue por mi familia, sino por una amiga de la escuela. El esposo de mi amiga es un planificador de bodas, y mi hermana ha estado en contacto con su agencia para organizar su gran boda. Sí, así es como lo llaman, una boda de ensueño. Creo que mi hermana no sabía que yo era amiga de esta persona. Por supuesto, una boda que cuesta $50,000 no es precisamente una boda modesta. Duele enterarte de la boda de tu hermana por otras personas. Olvídate de recibir una invitación, ni siquiera me lo mencionaron. Pensé que sería una ceremonia pequeña e íntima, con pocas personas, pero mi amiga me dijo que la lista de invitados tenía alrededor de 100 personas. Estaba devastada, no solo por no haber sido invitada, sino porque me preocupaba el dinero. ¿De dónde sacaron el dinero para organizar una boda tan lujosa? Un lugar exclusivo en la ciudad, comida y bebidas ilimitadas, decoraciones de primera clase y flores por todas partes. Revisé la cuenta bancaria donde había estado enviando el dinero a mi madre para la supuesta renovación de la casa. Estaba vacía. Llamé a mi madre para preguntarle si habían comenzado los trabajos de renovación. Me dijo que sí, que había contratado a una empresa de renovación, pero que aún no habían comenzado los trabajos. No podía soportar más sus mentiras. En ese momento todavía no tenía una prueba definitiva de que estaban usando mi dinero para la boda, pero la sola idea me repugnaba. Por un momento quise tomar un vuelo a Houston para comprobar con mis propios ojos lo que estaba pasando, pero me di cuenta de que no valía la pena. Entonces llamé a mi tía, la hermana de mi padre, que vive a unas pocas calles de la casa de mi madre. Le pregunté si sabía algo sobre la boda de mi hermana. Me dijo que sí, pero que ella tampoco había sido invitada. Mi madre nunca ha tenido una buena relación con la familia de mi padre, así que esto era comprensible. Mi tía me dijo que la boda de mi hermana se había convertido en el tema de conversación del vecindario. Hace apenas unos años, su casa estaba cayéndose a pedazos por falta de mantenimiento. Ambas trabajaban duro solo para poner comida sobre la mesa, y ahora tienen una casa renovada y una boda de lujo. Me sentí mareada y desorientada al escuchar eso. Mi madre me había dicho que la casa aún no había sido reparada, pero mi tía dijo que brillaba con pintura nueva. Entonces recordé que hace 6 meses, mi madre me había pedido $20,000 para una supuesta operación de reemplazo de rodilla. Llamé a mi madre y le pregunté detalles sobre dónde se había hecho la cirugía de rodilla. Mentí y le dije que una amiga necesitaba los datos del ortopedista para su padre. Mi madre tartamudeó y dijo que no recordaba el nombre del médico. Le pedí el nombre del hospital o de la clínica, pero luchó por decirme algo. Estaba atrapada. Luego fingió tener problemas con la señal del teléfono y colgó. Cuando intenté llamarla de nuevo, su teléfono estaba apagado por un tiempo y luego simplemente no contestó. Le envié un mensaje de texto, pero nunca lo leyó. Durante días no hubo respuesta. Entonces lo entendí todo. El dinero que le di para su supuesta operación de rodilla se había gastado en la renovación de la casa, y el dinero que le estaba dando para la renovación estaba siendo usado para la boda de cuento de hadas de mi hermana. Mi tía también me dijo que el compromiso de mi hermana se había celebrado en el césped delantero de la casa, con lirios decorando todo y vino fluyendo en abundancia. Sentí que estaba viviendo en una cueva, sin enterarme de nada mientras ellas fingían ser pobres para seguir sacándome dinero. Lo siguiente que hice fue cortar toda comunicación con ellas. Dejé de transferir dinero a esa cuenta. Cuando mi madre me llamaba, no respondía. Ignoré sus mensajes.
Mi hermana, que nunca me había llamado en años, también intentó comunicarse conmigo, pero no le respondí. He terminado con ellas. Ya no voy a tolerar más sus mentiras ni sus manipulaciones. No importa que yo gane más dinero que ellas, ni que mi padre me haya dejado una herencia mientras que a ellas no les dejó nada. Eso no les da derecho a aprovecharse de mí y usar tácticas tan bajas para manipularme emocionalmente. He prometido arruinar el gran día de la princesa de mi mamá. Actualización 2. Tenía razón sobre mi madre. Cuando no respondí a ninguno de sus intentos de comunicación, ella llamó a mi esposo. Les digo, mi esposo puede ser un verdadero aguafiestas. Le advertí que no respondiera ninguna de sus llamadas o mensajes, pero cuando mi madre lo llamó, él contestó. Ella comenzó a llorar y le dijo que la había fantasmeado, que necesitaban el dinero para los trabajos de renovación y que estos estaban a medio terminar. También le dijo que yo había roto mi promesa. Y entonces mi esposo soltó la verdad. Sí, lo hizo. Sentí ganas de darle un golpe en la cabeza cuando me lo confesó. Le dijo a mi madre que yo sabía la verdad, que sabía que me habían estado usando para conseguir dinero y que ese dinero en realidad estaba siendo destinado para la boda de mi hermana. Le explicó que por eso había cortado todo contacto con ellas. Estaba tan molesta porque quería que sintieran el peso de sus acciones, quería que se sintieran culpables por lo que habían hecho, pero mi esposo arruinó todo. También le contó que sabía que ella había mentido sobre la operación de rodilla y que el dinero que le había dado para eso había sido usado para reparar la casa. Después de esa llamada, mi madre empezó a bombardear mi teléfono con disculpas. Me escribió mensajes diciendo que todo era un malentendido, que había pedido un préstamo para reparar la casa y que el dinero que le estaba enviando era para pagar esa deuda. Otra mentira más. Después de tantos mensajes y llamadas, le dije que estaba dispuesta a hablar con ella solo si prometía decirme la verdad. Ella aceptó. Cuando la llamé, finalmente confesó todo. Me dijo que mi hermana quería una boda lujosa, pero que no tenían dinero para organizarla, así que decidieron pedirme el dinero. Fue idea de mi hermana usar la excusa de la renovación de la casa para obtener el dinero de mí. Sabían que no había visitado Houston en muchos años y que no tenía contacto con nadie del vecindario, así que no había forma de que descubriera que la casa ya estaba renovada. Le pregunté por qué no me pidieron el dinero directamente para la boda. Me dijo que mi hermana no quería eso, que no quería que pareciera que estaba aceptando un favor de mí. Increíble. Le dije que sabía que el dinero para la operación de rodilla también había sido usado para reparar la casa. Se quedó en silencio. Le dije que ya conocía toda la verdad, así que no tenía sentido seguir mintiendo. Entonces me dijo que la casa realmente estaba en mal estado y que los futuros suegros de mi hermana iban a visitarlos, por lo que necesitaban renovarla rápidamente. En su desesperación, no pudieron pensar en una mejor excusa para obtener el dinero de mí, así que mi madre me llamó y mintió diciendo que necesitaba una operación urgente de rodilla. Yo transferí el dinero en cuestión de horas. Aunque mantuve la compostura en la llamada, por dentro estaba destrozada. ¿Cómo pudo mi propia madre engañarme de esta manera para su propio beneficio? Entiendo que tengan problemas económicos, pero eso no les da derecho a manipularme emocionalmente para sacarme dinero. Después de escuchar toda la verdad, colgué el teléfono y lloré durante horas. No recuerdo la última vez que lloré con tanta intensidad. Quizás fue cuando murió mi padre. Lo extrañé tanto ese día. Sentí que él era la única persona que realmente me había amado y cuidado de manera genuina. 2 días después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Decía, ahora que ya sabes la verdad, ¿podrías enviarnos el dinero restante para que podamos continuar con los preparativos de la boda? Me sentí tan asqueada. Quería gritarle e insultarla, pero no lo hice porque al fin y al cabo, sigue siendo mi madre. ¿Cómo puede ser tan narcisista? No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. Todo lo que quería era el dinero. Ni siquiera me pidieron que asistiera a la boda, ni siquiera por cortesía. Ahora que la verdad salió a la luz, me sentí tan frustrada que bloqueé a ambas, a mi madre y a mi hermana. También amenacé a mi esposo diciéndole que si volvía a responder a sus llamadas, tendría que dormir afuera en el porche en una noche fría. Y lo digo en serio. Me mantengo en contacto con mi tía y ella me dijo que la boda está programada para el próximo mes. No le conté los detalles sobre el dinero, pero estoy segura de que con cada día que pasa, mi madre y mi hermana están teniendo dificultades para organizar la boda que soñaban. Bien merecido. Actualización 3. Seguí recibiendo llamadas y mensajes de voz de mi madre y mi hermana hasta el mismo día de la boda, pidiéndome desesperadamente el dinero. Pero me mantuve firme y no cedí. El último mensaje de voz que recibí de mi madre el día de la boda decía: Estoy avergonzada de ti, te estoy desheredando. No me llames nunca más mamá ni vuelvas a visitarnos. Escuchar esas palabras me destrozó. Lloré desconsoladamente frente a mi esposo. Sé que mucha gente podría llamarme egoísta, cruel o testaruda por arruinar la boda de mi hermana, pero nadie parece entender cómo me siento yo. Mi madre me acusó de ser arrogante y egocéntrica, pero nunca pensó en sus propias mentiras. Ella me engañó durante todo este tiempo.
Siempre las ayudé financieramente porque me sentía obligada, porque las veía como mi familia. Pero para ellas, yo no era más que una máquina de hacer dinero. El día de la boda, recibí una llamada de mi amiga, cuya agencia de planificación estaba a cargo del evento. Me dijo que la boda probablemente sería cancelada porque mi madre y mi hermana no habían pagado el siguiente adelanto para los gastos. Le pregunté cuánto habían pagado hasta ahora, y me respondió que $20,000. Le dije $20,000 no son suficientes para organizar una boda decente. Ella dijo que sí, pero que mi hermana había ordenado decoraciones de lujo, comida gourmet y un lugar exclusivo, que por sí solo costaba alrededor de $20,000. Me preguntó si asistiría a la boda, pero le dije que no, que tenía otros compromisos. Mi amiga sabía que no era cercana a mi madre y a mi hermana. Para ser honesta, por dentro me sentía culpable. Sentía que yo era la responsable de haber arruinado la boda de mi hermana. Por un momento pensé en transferir el dinero restante a mi amiga y pedirle que continuara con los planes de la boda según lo previsto. Pero entonces recordé el último mensaje de voz de mi madre, donde me desheredaba y me decía que no volviera a llamarla mamá. ¿Cuál era el punto de hacer tanto por ella si al final me rechazaban de esa manera? Mis acciones podrían parecer malas, pero fueron una reacción directa a sus mentiras y manipulaciones. Apagué mi teléfono ese día y salí con mis hijos para distraerme. Al día siguiente, mi amiga volvió a llamarme. Estaba molesta con mi hermana porque la boda había arruinado la reputación de su esposo en el mercado. El día de la boda, mi madre y mi hermana rogaron a su esposo que al menos organizara algo básico para el evento, prometiendo que le pagarían $10,000 más después. De alguna manera, logró arreglar comida decente y decoraciones aceptables porque el adelanto de $20,000 apenas cubría el costo del lugar. Sin embargo, los invitados y la familia del novio criticaron duramente los arreglos de la boda. Y lo peor fue que mi hermana culpó de todo al planificador de bodas. Les dijo a todos que él había arruinado todo. Mi amiga me contó que su esposo estaba tan furioso que quería revelar toda la verdad frente a todos los invitados, pero mi madre le rogó que no lo hiciera para no arruinar la vida de mi hermana. Él fue un buen hombre al mantenerse en silencio y asumir la culpa, permitiendo que la boda continuara. Pero encima de todo, mi madre y mi hermana no le pagaron los $10,000 prometidos. Me sentí tan avergonzada al escuchar esto sobre mi propia familia. No dije nada, solo me quedé en silencio. Mi amiga me aclaró que no me estaba culpando por nada, solo quería compartir su frustración conmigo como amiga. Me sentí mal de que mi familia tuviera que pasar por esa humillación pública, pero también me sentí avergonzada de la forma en que ellas culparon al organizador de bodas cuando todo era su responsabilidad. Después de saber todo esto, mi esposo me dijo: «Se lo merecen. No te preocupes por ellas, se lo buscaron ellas mismas al tratar de impresionar a todos con algo que no podían pagar. Y tiene razón. Me alegra haberme alejado de ellas y de sus tácticas manipuladoras. Ahora siento que el haber sido desheredada por mi madre fue, en realidad, una bendición disfrazada. Ya no tengo que lidiar con sus mentiras, engaños y falsas apariencias». Después de todo lo que pasó con la boda, decidí cortar todo tipo de contacto con mi madre y mi hermana. Ya no podía soportar más mentiras ni manipulaciones emocionales. Pasaron unas semanas después de la boda, y me llegó un mensaje inesperado de mi tía, la hermana de mi padre. Me contó que la boda, aunque se llevó a cabo, fue un absoluto desastre. Al parecer, el novio y su familia estaban muy molestos por los arreglos deficientes y la falta de organización. Durante la recepción, hubo comentarios sarcásticos sobre la comida y las decoraciones, y el ambiente era extremadamente incómodo. Incluso hubo un momento en el que mi hermana rompió en llanto frente a los invitados porque el novio le reclamó por los problemas durante el evento. Mi madre intentó calmar la situación, pero su intento fue torpe y solo empeoró las cosas. Al final, el novio y su familia abandonaron la boda mucho antes de que terminara. Mi hermana ahora está viviendo con mi madre nuevamente. El matrimonio prácticamente no duró ni una semana, ya que el novio pidió la anulación del matrimonio poco después de la boda. Mi madre, por su parte, sigue enviándome mensajes de voz esporádicos, algunos llenos de disculpas forzadas y otros cargados de reproches. A veces me dice que siente mucho lo que hizo, que se arrepiente profundamente y que necesita mi ayuda porque están pasando por una situación financiera difícil debido a las deudas que acumularon con la boda. Pero otras veces sus mensajes son completamente diferentes, me acusa de ser egoísta, de haber arruinado la vida de mi hermana y de no tener corazón. Mi hermana, por otro lado, nunca me ha enviado ni un mensaje. No sé si es porque está avergonzada o simplemente porque me odia. Mi esposo me ha apoyado mucho durante todo este tiempo, recordándome constantemente que no hice nada malo y que al final, ellas mismas cavaron su propia tumba con sus mentiras y manipulación. Hace unos días tomé la decisión final, bloqueé a mi madre en todas las plataformas y cambié mi número de teléfono. No quiero seguir viviendo con el peso emocional de sus mensajes y manipulaciones. Ahora estoy enfocada en mi familia, en mis hijos y en mi paz mental. Aprendí una lección muy importante de todo esto: el hecho de que alguien sea tu familia no significa que tenga derecho a abusar de ti ni a manipularte emocionalmente.
El amor y el respeto son una calle de doble sentido, y si no hay reciprocidad, entonces es mejor cerrar esa puerta. Esta será la última vez que hable sobre este tema. Finalmente me siento libre. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like, si aún no estás suscrito hazlo, es completamente gratis y activa la campana de notificaciones, para que se te notifique cada que subamos vídeo. Los veo en el siguiente vídeo.